a los grandes actores y también grandes directores, y vamos a hablar con uno de los ganadores de la noche de ayer a mejor documental. En este caso es Nicolás Gil Lavedra, que nos atiende y es el creador de ese tráiler que escuchábamos recién, que cuenta uno de los capítulos más horrendos, una de las facetas, las capas más horripilantes que tiene la dictadura argentina, que son los vuelos del horror o vuelos de la muerte, como se ha denominado, y nos atiende muy amablemente el ganador del mejor documental de los premios Martín Fierro Cine. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas tardes. Fondo y el equipo podría ser peor. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Bien, estabas a meta merienda, veo. Había una taza ahí con un té, un café, un cafecito. Bueno, ya que tenemos cámara una y... noche larga. Una noche, claro. Y el cóctel después. Eso es cierto. A ver, ¿hubo un cóctel, un post-party ahí, un after o no? Hubo un cóctel, pero el gran problema es que empezó muy temprano y terminó muy tarde. Claro. Y cuando uno ya va al cóctel ya quiere irse a dormir. Claro. Pero terminé llegando a mi casa como a las 2:30 y entre que uno baja. Sí. Antes de meternos con en sí el documental, ¿qué te pareció esta entrega de premios? Muy bien. Sí. Se premiaron grandes películas. Bueno, Juan fue una de las grandes ganadoras, Cuando acecha la maldad. Me parece, bueno, series también, actores, actrices. Me parece que fue un muy lindo encuentro de la industria. Una industria que, por supuesto, que está en alerta y que es lógico que muchos de esos discursos sean más políticos que de costumbre, pero como en general sucede en todas las premiaciones, no solo en Argentina. Si uno piensa en los Óscar o uno piensa en Cannes, siempre hay temas políticos que están en los discursos. Pero fue un lindo encuentro de todos. Hubo algo que dijo Graciela Borges que tenía que ver con la tribu. Toda la tribu junta es algo súper lindo y súper especial. Sí, en sintonía con lo que lanzó Mirta, que si bien la rompió o se llevó todos los aplausos cuando lanzó Que no cierre el Inca, después dijo, nos tenemos que cuidar entre nosotros para que no nos devoren los de afuera. Contundente, total. Una línea de discursos. Bueno, por acá siempre nos pronunciamos a favor de que los cantantes, los influencers cuenten, comenten, reflexionen sobre lo que nos pasa en el día a día a los argentinos. En este caso, vos fuiste a buscar un pedazo de historia de los argentinos y es los vuelos de la muerte. Me pregunto por qué no nombraste así, no titulaste así el documental, teniendo en cuenta el ruido que causa justamente ese titular. Porque traslados es el eufemismo que usaban los militares. Ahí va. Claro. Y que significaba que para los que estaban detenidos, desaparecidos, pensaban que los iban a trasladar a un campo en Bariloche para rehabilitarse, eso les decían, pero lo que hacían era, los dormían, los subían a un camión, los llevaban a una pista de avión, los volvían a dormir y después los tiraban al río o al mar. Y me parecía interesante ponerlo como metáfora del eufemismo, ¿no? Me parece que también un nombre de una película, Los vuelos de la muerte, era un nombre muy tremendo en sí. ¿Pero lo pensaste en algún momento? Entonces sentimos con la productora, con Zoe Hochbaum, que era mejor ir por algo más metafórico, ¿no? Claro, sí, muy concreto. A ver, voy a eso o a ese nombre, teniendo en cuenta, por ejemplo, la canción de Bersuit, Vuelos, que para muchos fue adentrarnos en esta historia. Para mí, sin duda, es uno de los capítulos más pavorosos que tiene la dictadura argentina. Yéndome un poquito al histórico, antes de ir a lo fílmico, al documental en sí, ¿hay antecedentes de una maniobra, de un mecanismo antiderecho humano, antihumanidad en otras dictaduras a nivel mundial que sean similares a de la guerra de Argelia? Este método en realidad era de la guerra de Argelia, porque lo que hacen los vuelos de la muerte es que no haya prueba del delito. Al no haber cuerpo, no hay prueba. Y eso hacían los franceses en la guerra de Argelia. Llegaban a los prisioneros de guerra y los tiraban en otro lado para que no aparezcan y que no se los condene. ¿Hay algún indicio de que en Chile pudo haber pasado lo mismo? Pero la realidad es que como no aparecieron cuerpos, no se sabe. Y de la manera en que fue acá, no. Digo, acá no tenemos dimensión de lo que fueron los vuelos de la muerte en términos de cantidad. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hacíamos el documental. Lo primero es que a las 5 semanas del golpe ya empezaron a aparecer los cuerpos. ¿A 5 semanas del inicio del golpe? Sí. En mayo ya empiezan a aparecer los cuerpos en las costas uruguayas, y los uruguayos, que también estaban en dictadura, no se querían hacer cargo de esos cuerpos. Y lo que hacían era, lo publicaban en los diarios.
aparecía una parte de a grupos. Entonces las primeras noticias en Uruguay tenían que ver con orgías de buques orientales. Orgías. Que aparecían ahogados, y por eso era el grupo, el tumulto de varios, de 3, 4 cuerpos o 8 cuerpos. Después ya empezaron a publicar otras cosas de las autopsias, como por ejemplo que los cuerpos estaban muy, muy mutilados, o que por la altura y cómo se habían quebrado los huesos. Y hubo un caso muy emblemático, uno de los primeros, que fue también en mayo del 76, que es el de Floreal Avellaneda, que era un chico de 15 años que lo habían secuestrado. Perseguían al padre, que era un militante de la FED, y lo secuestran con la mamá en la casa. Los llevan a los dos a Campo de Mayo. A las pocas semanas a la madre la legalizan y la llevan, creo que a Devoto. Y él aparece en las costas de Montevideo, en Positos, en una playa súper céntrica. Sí, en el centro de Montevideo, una zona tope gama, diría. Sí, y lo peculiar de esa noticia en Uruguay fue que tenía un tatuaje. La tía que sabía de ese secuestro y que sabía que se lo habían llevado al negrito Floreal Avellaneda, pide por exhorto las huellas desde un juzgado de San Martín, pide por exhorto vía Interpol las huellas de ese cuerpo que había aparecido en Uruguay, y al año le dicen que le dan las huellas y ahí se puede comprobar que era Floreal Avellaneda. Pero eso fue a las 5 semanas, esto es mediados de mayo, 2 meses del golpe de Estado. O sea, no se puede calcular cuánta gente tiraron, porque además la cantidad de vuelos sí se puede saber. Eran todos los miércoles en la ESMA y martes y sábados en Campo de Mayo, en los cuales en cada avión podía haber desde 1 a 20 personas. Que la cifra es medio espeluznante. Solamente se recuperaron 65 cuerpos, que son 65 cuerpos que se pudieron reconocer y restituir la identidad, porque con el tiempo, más allá de que los cuerpos estaban enterrados en fosas comunes, cada país, tanto Argentina, por suerte, como Uruguay, guardaban los dedos en agua para después poder hacer distintas cosas con el ADN, eso se descubrió después, ¿no? Se descubrió yendo ya a los 90 o a los 2000, el equipo de antropología forense. Exacto, el equipo de antropología forense argentino, que es impresionante lo que ha hecho en suelo argentino, también en otros países, para la restitución de las identidades. Se me vienen muchas preguntas a la cabeza, es un tema escalofriante, sin dudas, para todos. Cada uno en esta mesa lo habrá abordado de distintas formas y maneras. Ojalá que todo esto se vuelva a dar y a enseñar, como a mí me pasó en las escuelas o en el colegio, en esos ámbitos, porque es crucial para la formación de un individuo, de un ser social. Pero ¿cómo elaborás esta investigación para contar todo lo que es esta historia en un documental? ¿Cómo abocaste ese trabajo? ¿Cómo lo encaraste? A mí me convocan el año pasado, en marzo del año pasado, me convoca la productora, que es quien quería contar esta historia. La Argentina era otra, además, en esa época. Y cuando me convocan yo dudé un poco porque nunca había hecho un documental. Esta es mi 4ª película, pero es mi primer documental. Pero cuando vi un poco toda la investigación que ya estaban haciendo Eduardo Anguita y Daniel Cecchini, leí algún libro más, porque yo había leído algunas cosas, y todos sabemos en el imaginario lo que son los vuelos de la muerte, pero cuando uno ve todas las pruebas juntas, ahí sentí que había que hacerlo. Y la manera que encontramos, y fue mucho en edición, fue desde el 76 en adelante ir contando cronológicamente qué se sabía de los vuelos. Porque el primero que habla de los vuelos son las noticias de Uruguay. Y eso a partir de una auditoría mediática, digamos. ¿Qué? Que se hace a partir de lo que titulaban los medios, porque información oficial no hay. Sí. No, está eso, y están las autopsias que hacían sobre los cuerpos. Eso sí está en Uruguay y pudimos acceder a algunas. Lo mismo que las mismas que se hacían acá con los cuerpos que aparecían en San Clemente del Tuyú y Santa Teresita. Pero después Rodolfo Walsh también habla sobre los vuelos de la muerte en un cable de su agencia, de la agencia Ancla, y después ya exiliados, gente que había pasado por la ESMA, que cuenta lo que son los traslados. La realidad es que hasta el 94, hasta que Silingo, no sé si
sienta en un programa de televisión, en el programa de Mariano Grondona, y confiesa, después de haber tenido una entrevista con Berbisky también, que salió publicada en un libro de Berbisky, y confiesa haber participado en 2 vuelos y haber tirado a 30 personas, no había pruebas sobre lo que eran los vuelos de la muerte, porque había algunos cuerpos, pero no había manera de poder unirlos ni a un secuestro, ni a un centro clandestino, ni a un avión, estaban solo los cuerpos. Y lo interesante de ir viendo es qué se va sabiendo y cómo lo va sabiendo la sociedad. Y cómo la sociedad también, gracias a los organismos, como madres, como abuelas, gente como Pérez Esquivel, cómo ellos sí fueron pidiendo justicia cuando no la había, porque después de las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos de Menem, son los años de impunidad hasta el 2005. Entonces es interesante ir viendo cómo la sociedad también se va enterando de esto, ¿no? Nicolás es el director del documental Traslados. Ahora obviamente vamos a averiguar dónde lo podemos ver, dónde lo podemos mirar. Pero te pregunto, vos hablabas recién de, este orden cronológico de las apariciones de los títulos que van construyendo este documental, pero te pregunto, en lo social, en el humor social, este tema particular, el tema de los vuelos de la muerte, costó mucho instalarlo para las madres, para, Pérez Esquivel y otros referentes de los derechos humanos, porque sí, por ejemplo, el tema de los desaparecidos, costó mucho que se crea justamente, o que exista la credibilidad de que estaban haciendo eso del gobierno de facto. En este capítulo, ¿qué pasaba con esta es una maniobra que también llevan adelante? ¿En qué sentido en este capítulo? Y porque, por ejemplo, vos le decís... Que pasaba, claro, vos le decías a alguien, no, están tirando gente de los aviones. Y vos decís, no, es una locura. No había manera de poder unir tantas pruebas. Ese era el problema. Claro. Eso lo dice Mako, que es el que fundó, Mako Somigliana, que funda el equipo de antropología forense, que él dice, estaban los cuerpos, había alguna huella, pero no estaban los aviones, no estaban los pilotos. La justicia en ese momento tenía guardadas todas las autopsias, entonces tampoco se podía saber. Y hasta que Silingo no habla y 10 años después Miriam Lewin encuentra uno de los aviones, era muy difícil entender el circuito del traslado, porque todo era más oral que de prueba escrita, ¿no? Pensemos que también en los últimos 10 días de la dictadura hay una orden militar que es destruir todo tipo de evidencia, que eso también nos lo cuenta Martín Balsa en el documental. Por eso también hay muy poca prueba escrita de los operativos. Pero lo que pasó fue que se olvidaron de un detalle que para mí estas son las vueltas de la vida y la gracia divina, que tiene que ver con, en los aviones, cuando uno usa aviones, es como un auto. Vos cuando querés vender un avión necesitas tener el kilometraje. Claro. En el caso del avión es las planillas de vuelo. Y los aviones se mueven con esas planillas. Si yo vendo un avión, tiene que estar todas las planillas desde el kilómetro 0 en adelante. Okay. Y lo que pasó fue que cuando Miriam, investigando por los aviones, encuentra 3, pero puede acceder a uno, que estaba en Estados Unidos, que se usaba como correo privado, y el dueño del avión le dice, ¿quieren ver las planillas del vuelo, del avión? Y ahí encuentra todos los vuelos que había hecho ese avión, con todos los pilotos, con los lugares. ¿Están identificados los pilotos? Pruebas mucho más certeras. Y gracias a eso pudo haber condena después, y gracias a eso se pudo juzgar a todo un batallón en Campo de Mayo, por ejemplo. Es Nicolás Gilavedra, director de Traslados. María Evelyn, las últimas preguntas y ya lo liberamos. Mary. Sí, hola Nicolás, ¿cómo estás? Te iba a preguntar, recién hacías mención a cuando te contactaron para llevar adelante este documental. ¿Te imaginabas que cuando se iba a estrenar iba a estar en este contexto donde se interpelan y se cuestionan un montón de cosas que parecían estar cerradas y hay una proliferación de discursos que va en contra? No me lo imaginaba, pero lo vi venir. Nos pasó un poco. Nosotros filmamos el año pasado en mayo, en julio, en agosto y en septiembre. Claro. Y íbamos viendo para dónde iba yendo la Argentina. Cuando hice un primer corte de la película, estábamos en diciembre, y me acuerdo haber hablado con el editor de, tenemos un presidente que citó a Macera en un debate presidencial. Lo que sí no me imaginaba yo es que se iba a volver a hablar de este tema. Nosotros estrenamos el 5 de septiembre y una semana antes había salido la foto de los diputados nacionales con Astiz.
Y con otros represores, ¿no? Pero estaba Astiz. Y la gente hablando de pobres viejitos, cómo los tienen en una cárcel común. Y yo, que en el documental está toda la historia de la iglesia de Santa Cruz, el secuestro de las monjas, de las dos fundadoras de madres más importantes, Esther Valestino de Cariaga y Azucena Villaflor, emblemáticas en la historia de la lucha de las organizaciones. Y están los testigos que cuentan cómo Astiz, frente al pedido de Francia de devuélvanlas, ¿no? Hay muchas notas de diarios de Francia ese fin de semana diciendo las tiene el ejército. Claro. Porque lo que intentó en ese momento Astiz fue una foto de Montoneros con las dos monjas, y ahí hay un guiño que es muy interesante, que es quien hizo la bandera de Montoneros le cambió el logo, le cambió, en vez de un círculo, creo que le puso un cuadrado o al revés, porque además era un montonero detenido en la ESMA, torturado, que pobre, ahora falleció, que era Víctor Basterra, que es un genio, que era un tipo que aportó mucha prueba en lo que tenía que ver el juicio de las juntas. Y lo que pasó ese fin de semana fue que la Iglesia y Francia reclamaba que el Estado devuelva a las monjas. Y Astiz, totalmente loco, dice, no, me las llevo, son mis prisioneras, me las llevo de acá, y ahí es cuando se las lleva de la ESMA, las sube a un avión y las termina tirando, y se equivoca porque las tiran mal. Por eso aparecen a las horas esos cuerpos en San Clemente del Tuyú, si no me equivoco, o en de este lado, en esa no parte de la costa, porque la idea eso, siempre era tirar los cuerpos en Punta Lara, ¿no? Que hay un cangrejal, para que sigan desapareciendo esos cuerpos. Sí, totalmente. Pero no me imaginaba que iba a ser tan imprescindible como es ahora, ¿no? Siempre sabía que iba a ser algo potente, porque no hay un documental sobre este tema. Uno puede conocer, leer un libro, buscar en internet, pero no hay nada que lo reúna todo junto. Pero sí nos pasó que se hizo como muy necesaria esta película en este momento. Nicolás Evelyn te saluda. Me sorprendió la reacción de la gente, digo. Estuvimos a sala llena hasta el fin de semana pasado. Estamos solamente en una sala acá en Ciudad de Buenos Aires, en Cacodelfia, y sala llena. Y eso fue hermoso, ver jóvenes. El otro día me tocaron 400 pibes de un colegio de lenguas vivas que fueron al colegio al cine a la mañana, y después fui yo a la tarde al colegio, y eso es hermoso. Ni hablar. Nico, la última pregunta, aquí la hace. Sí, Nicolás Evelyn te saluda. ¿Cuánto te condicionó, te marcó tu propia historia, ¿no? Teniendo a tu papá como uno de los jueces del juicio de las juntas? Porque todo esto, yo imagino que lo venís escuchando, viendo, palpando, leyendo desde muy chico, ¿no? Bueno, a mí este tema me atraviesa. Yo tengo a mi papá, que fue uno de los jueces en el juicio de las juntas, y mi mamá, que formaba parte del Poder Judicial y que se ocupaba de las primeras restituciones de los nietos. Pero a su vez también, yo nací en el 83, yo nací en diciembre del 83, el 6, 4 días antes de la democracia. Y todos somos víctimas de una dictadura de este tenor. Entonces, digo, obviamente que la cercanía por el tema, por mi familia, siempre me condiciona un poco más, pero a mí lo que me pasa es, uno tiene que tener empatía primero con las víctimas directas, ¿no? Que pienso en Ana María, en Cecilia, en la hija de Azucena, pienso en Adolfo Pérez Esquivel, que casi lo tiran en un avión y después lo llevan de vuelta a una base aérea. Digo, uno tiene que tener esa empatía con las víctimas. Y después con un gramo de humanidad. Digo, para mí este tema no puede ser un tema de grieta. Yo entiendo que puede haber discusiones económicas, liberales, de cómo llevar adelante un país, Estado, sin Estado. Debatamos lo que querramos. Pero a mí me parece que debatir sobre lo que fue la dictadura, sobre lo que fue el terrorismo de Estado, hablar de terrorismo por cualquier cosa en este momento, digo, hay un nivel de violencia, un nivel de querer borrar nuestra memoria, y me parece que no van a poder, porque es un tema que tiene un consenso. Me pasó ahora estando afuera, la presenté en España, y allá valoran mucho más nuestros emblemas de derechos humanos. Tanto el juicio como después la vuelta a los juicios en el 2005, Estela, Eve, digo, obvio que puede haber debates de cómo llevan adelante su organización, pero lo que hicieron después de 50 años, que haya justicia en un país en donde claramente vamos y venimos constantemente, es muy loable. Son héroes, son heroínas, y acá hay una cosa, una guerra, un odio que pasa por otro lado. Recién veía algunos mensajes que me dejaban en donde
me hablan de una guerra sucia en la dictadura. Sí, y digo, bueno. No son las palabras que hay que usar. Bueno. Una cosa es el terrorismo, que estoy seguro que todos condenamos, pero otra cosa es el terrorismo de Estado. El Estado con todas sus fuerzas y medios, desapareciendo, torturando, tirando al mar, robando bebés. Es insólito si uno se pone a pensar eso. Es insólito. Me parece que todos tenemos que condenarlo. Y creo que herramientas como este documental Traslado coopera y mucho a que esto pueda salir a la luz e ir en contra de esos vientos que buscan restituir algo que es imposible, que no va a pasar. Nos asusta un poquito, pero no va a pasar. ¿Dónde se puede mirar? ¿Dónde se puede ver? Ya que están, solamente posibilitado para los porteños hoy en día, al interior del país, de esa manera llamado. Al interior no sé si vamos a llegar, porque es una peli con una distribución muy chiquita, Sí. porque como son a veces los documentales, pero ya lo compré una plataforma. ¿En serio? No lo Bien. puedo decir todavía, no puedo Yo decir te cuál, felicito porque pero eso se es un supone que de montón. acá a fin de año, primer mes del enero del año que viene, se supone que ya va a estar subida en una plataforma Genial. para toda Latinoamérica. Es un golazo Así eso. que ya Es un pronto golazo. se enterarán. Es un golazo Muy bien. para vos y para todos nosotros que vamos a poder disfrutar. Los, obviamente, oyentes, la audiencia quiere saber. Traslados, este documental que reconstruye el horror a través de estos testimonios. Muy logrados, vi el tráiler, no la vi todavía o no lo vi al documental. Los testimonios que lograste son impresionantes. Así que, Nico, un saludo muy grande para vos y felicitaciones por esto. Muchísimas gracias. Un beso grande para todos. ¿Cuántos años tenés? 83 dijiste, ¿no? Del 83 nació, sí. Tengo 40. 40, ahí está. Un abrazo grande, 35 minutos de las 6 de la tarde. Nos vamos al servicio informativo con Versuit y vuelos. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Radio 2 es noticia. Esta es la información de las 6:30 de la tarde. Es la hora